Jóvenes, buen día. Vamos a hacer ahora un problema dos problemas de prensa hidráulica, ¿ok? Aquí, es importante que nosotros ya hayamos tenido un poquito de conocimiento con los apuntes que ya hicimos, ¿ok? En general, nos habla de que tenemos, por ejemplo, voy a hacer un poquito más abajo. Tenemos un émbolo de entrada, ¿ok? Y tenemos un émbolo de salida, ¿sale? ¿Qué hace generalmente una prensa hidráulica? Bueno, aquí nosotros sabemos o nosotros vamos a aplicar una fuerza de entrada, una fuerza F minúscula, vamos a llamarle F minúscula, ¿ok? Y del otro lado de la prensa, en el otro émbolo, pues saldrá una fuerza de salida que vamos a nombrar F mayúscula. También pudiéramos aquí, hablando de fuerza, sin hablar de fuerza, vamos a poner también que pudiéramos tener una masa de entrada, ¿ok? Nosotros podemos, en esa prensa, podemos poner algo que tenga cierta masa. Y pues de este otro lado, esa fuerza me elevará una masa de salida, ¿ok? Ya sea que lo veamos como fuerza o como masa. Vamos a ver que se van a relacionar ambas. Este émbolo de entrada va a hacer que, si yo le aplico una fuerza, va a haber un desplazamiento, que voy a llamarle desplazamiento de entrada. Y acá el émbolo pues se va a elevar, ¿verdad? Quién sabe cuánto, no sé cuánto, pero habla un desplazamiento de salida, ¿ok? Yo apachurro y este se hace hacia arriba, para decirlo en términos más coloquiales. Eso es lo que tenemos por lo general en una prensa hidráulica. Bueno, si nosotros también viéramos esta prensa hidráulica, pues veríamos que está pues llena de agua, por eso pues es hidráulica, ¿ok? ¿Sale? Y esa agua es la que crearía esos movimientos. Es como cuando de repente vemos que hay robots que hacen algunos estudiantes con mangueras y jeringas, ¿ok? Hay presión en las jeringas y por dentro pues hay agua. Esta prensa hidráulica tiene varias relaciones entre las unidades que la conforman. Para empezar, sabemos que la fuerza de salida sobre la fuerza de entrada, sabemos que la de salida es mayúscula y la de entrada es minúscula, que no puedo hacerlo, ok, más o menos. Esto va a ser igual a la masa de salida entre la masa de entrada. Y esto va a ser igual al área del émbolo. Si yo viera este émbolo, me daría cuenta que si fuera circular tendría cierta área, ¿ok? Área del émbolo de salida entre área del émbolo de entrada. Esto a la vez, si yo viera que también es circular, además de tener área, pues tendría un diámetro, ¿ok? Este émbolo. Entonces sería diámetro de salida. Diámetro de salida al cuadrado sería entre diámetro de entrada al cuadrado. Y esto es igual a la distancia de entrada sobre la de salida. Oiga, profe, ¿que no era lo de arriba salida y lo de abajo entrada? No. Aquí en este caso distancia de entrada entre salida. Es decir, esta distancia. ¿Ok? Todas estas relaciones se comparten en las prensas hidráulicas. Todas estas relaciones se comparten. Esto es igual a esto, igual a esto, igual a esto, igual a esto. ¿Ok? Y esto es igual a esto y así, ¿verdad? Y todo esto también es igual a una variable que le llamamos ventaja mecánica, que vamos a llamar MI. Ventaja mecánica de
de la prensa, ¿ok? Que es un valor numérico que no tiene ninguna dimensión. Pero bueno, ya ahorita vamos a ver los problemas. Es importante nada más que sepamos esta teoría de que hay una fuerza de entrada, se desplaza hacia abajo y hay una fuerza de salida que, bueno, pues desplaza hacia arriba el émbolo, ¿ok? Vamos a irnos con los problemitas, ¿ok? Dice, una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada con diámetro de 2.5 in, que significa pulgadas, y el émbolo de salida tiene un diámetro de 7 pulgadas. ¿Qué masa puede levantar el émbolo de salida cuando al émbolo de entrada se le aplica una fuerza de 250 newtons? Calcule la ventaja mecánica y desplazamiento si el de entrada es de 15 centímetros. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a dibujar la prensa, ¿ok? Lo voy a dibujar como por aquí. Tenemos entonces la prensa hidráulica, lo voy a dibujar así, no va a ser tan bien hecho, pero bueno. Tenemos la prensa hidráulica, sabemos que está llenita de agua, ¿ok? Bueno, nos dice que se le va a aplicar, perdón, que tiene este émbolo, tiene un diámetro de 2.5 pulgadas, ¿ok? Entonces voy a poner por aquí a un lado los datos que me da. Tenemos el diámetro de entrada, que lo ponemos con minúscula, el diámetro de entrada, que es igual a 2.5 pulgadas. Y luego dice un émbolo de salida. El émbolo de salida tiene un diámetro, vamos a ponerle diámetro, acuérdense que aquí es mayúscula. Diámetro de salida son 7 pulgadas. Dice, ¿qué masa puede levantar el émbolo de salida? Entonces, ¿qué masa? Bueno, no la tenemos, la masa de salida no está. Si el émbolo de entrada se le aplica una fuerza, la fuerza F minúscula es de 250 newtons. La fuerza de entrada, es decir, esta es la fuerza F minúscula, se le aplican 250 newtons. Pregunta entonces, ¿cuál es la masa que podemos ponerle ahí que pueda seguirse levantando? ¿Ok? Si yo si estuviera viéndolo como una prensa, no sé, como si pudiera levantar un carro, bueno, pues, ¿qué masa podría tener el carro que yo ponga aquí para que lo pueda levantar? ¿Sale? Calcule la ventaja mecánica. Me está preguntando que calcule M. Y dice, calcule el desplazamiento de salida, que es ds. Tampoco lo tengo. Si el desplazamiento de entrada es de 15 centímetros. Si aquí este émbolo se bajó 15 centímetros, ¿cuánto se va a levantar este? No se levanta los 15 centímetros, va a haber otra medida que hay que calcular, ¿ok? Entonces, calcularemos masa de salida, la ventaja mecánica y el desplazamiento de salida. ¿Cuánto se levanta el émbolo de salida? Bien, primero vamos con la masa de salida, ¿ok? Vamos a irnos primero con la masa de salida. Para empezar, yo tengo los dos diámetros y tengo la fuerza de entrada, ¿ok? Yo puedo calcular la fuerza de salida. ¿Cómo? Con esta relación tan grandota. De hecho, todos los problemas se resuelven con esta relación. Hay que ver qué es lo que voy a utilizar. Voy a seleccionar esta parte, que ya la tengo, y voy a seleccionar esta parte, que ya tengo esta. ¿Ok? Seleccionamos las partes que nos sean convenientes. Entonces, vamos a ver. Primero voy a utilizar la fórmula. Van a ser varias fórmulas. Puede ser un poquito más grande. El diámetro
de salida al cuadrado entre el diámetro de entrada al cuadrado van a ser iguales a la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. ¿Vale? Yo ya tengo la fuerza de entrada y quiero sacar esta. Entonces, pues despejo simplemente, ¿sale? Despejo y me va a dar que la fuerza de entrada, voy a hacer un poquito más grande, la fuerza de entrada va a ser igual a, perdón, la fuerza de salida es la que yo quiero. Fuerza de salida es igual a diámetro de salida al cuadrado por la fuerza de entrada sobre el diámetro de entrada al cuadrado. Esta es la fórmula que voy a utilizar para la fuerza de salida. Y luego, ¿qué más me pregunta? Me pregunta la ventaja mecánica. Esa la puedo sacar con cualquiera. Con esta, si yo divido fuerza de salida entre fuerza de entrada me va a dar. Si divido esta, este me va a dar. Eso lo dejamos al final. Y luego me pregunta, bueno, me dice que calcule la masa de salida. Y yo estoy calculando la fuerza de salida. Bueno, pues tenemos que saber que fuerza es igual, por segunda ley de Newton, a masa por gravedad. ¿Ok? Si yo quiero sacar la masa, entonces me va a quedar masa, la despejo. En este caso yo le voy a poner que ya es masa de salida, es igual a fuerza de salida entre gravedad. Y ya voy a tener la masa de salida. Tómense estos despejes, armen su formulario para que no tengan que despejar después, ¿ok? Y finalmente, para calcular el desplazamiento de salida, bueno, pues vamos a ver cuál nos sirve. El desplazamiento de salida, forzosamente tendremos que utilizar esta, porque aquí está esta. Y si ya habremos calculado la masa de entrada, podemos calcular la masa de salida o de entrada. Pues podemos utilizar ese o podemos utilizar esta, la que queramos. Voy a utilizar la de fuerzas. Entonces en este caso sería distancia de entrada sobre la distancia de salida, o sea, lo que se levanta el émbolo, lo que se sumerge entre lo que se levanta, es decir, esta distancia entre esta va a ser igual a la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. Si yo quiero despejar la distancia de salida, pues me va a quedar distancia de salida es igual a la fuerza de salida por distancia de salida es igual a, distancia de entrada por fuerza de entrada entre fuerza de salida. ¿Ok? Así me va a quedar. Bueno, ya a grandes rasgos voy a utilizar esta y esta fórmula, ¿ok? Y con eso yo voy a tener lo que quiero. Vamos a empezar. Fuerza de salida. Si yo le aplico una fuerza de entrada de 250 newtons, ¿con cuánta fuerza se va a levantar? Vamos a ver. Fuerza de salida es igual, vamos a utilizar esta fórmula. Diámetro de entrada al cuadrado. ¿Cuál es el diámetro de entrada? Aquí lo tengo. Diámetro de salida al cuadrado. Este es mi diámetro de salida. 7 pulgadas al cuadrado. Hay que elevar al cuadrado. Eso dice la fórmula, ¿ok? Por la fuerza de entrada, que son 250 newtons. Aquí me lo dice. Entre el diámetro de entrada al cuadrado, que son 2.5 pulgadas al cuadrado. ¿Ok? Si yo hago esa operación, me va a quedar, voy a hacerla entre diámetro al cuadrado, $1960 newtons, ¿ok?
newtons es la unidad de la respuesta. ¿Okay? Entonces ya sé que aquí voy a poder levantar con 1960 newtons. Ahora, esta fuerza de salida me va a funcionar para sacar la masa que yo puedo ponerle a este émbolo. ¿Ok? Masa de salida es igual a la fuerza de salida, que son 1960 newtons sobre la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver cuánto nos queda. 200 kilogramos, ¿ok? ¿Por qué kilogramos? Porque estamos hablando de masa, ¿ok? Masa. Es decir, que esta prensa me va a poder levantar objetos de 200 kilogramos, ¿ok? Si yo le pongo una fuerza de 250 newtons en el émbolo pequeño. Y finalmente vamos a ver cuál es el desplazamiento de S con esta fórmula. Cuando hay un desplazamiento, cuando el émbolo se baja 15 centímetros. ¿Vale? Entonces, 15 centímetros por la fuerza de entrada, que son 250 newtons, sobre la fuerza de salida, que ya la calculé, 1960 newtons. Esto es igual a, vamos a calcularlo, 1.9 centímetros. Es decir, que si este émbolo se apachurra y se baja 15 centímetros, este de acá se elevará nada más 1.9 centímetros. ¿Sale? Aquí importante saber que, bueno, al final estos cálculos no son difíciles. Lo difícil tal vez sea entender las relaciones entre todas las variables. ¿Ok? Teniendo dos variables o más, bueno, pues podemos ver que nos pueden servir de cada uno de estos, ¿sale? Vamos a irnos con el siguiente ejercicio. Dice que las áreas de los pistones de un gato hidráulico son de 0.5 centímetros al cuadrado y 50 centímetros al cuadrado. ¿Qué fuerza debe aplicarse en el émbolo de entrada si se desea que el de salida tenga una fuerza de 25.000 newtons? Calcule la ventaja mecánica y la masa que puede levantar el émbolo de salida si el de entrada se le aplican 15 kilogramos. Ok, esto está también sencillo. Nuevamente, yo tengo una prensa hidráulica que, por supuesto, que no dibujaré bien porque no sé dibujar. Y sabemos que está llena de agua. Ok. Y nos dice que el área, no el diámetro, aquí ya nos habla de área. Si yo viera las bases de los pistones, pues tendría un área. Okay, si yo viera los pistones, pues tendrían así una basecita así. Y otra área. Esas áreas ya las tengo. Me las da el problema justo aquí. Y luego me pregunta qué fuerza debe aplicarse en el émbolo de entrada. O sea, qué fuerza, F minúscula, se tiene que aplicar en el émbolo de entrada si en el de salida tiene que salir una fuerza de 25.000 newtons hacia arriba. ¿Qué fuerza hacia abajo tengo que presionar para que salga una fuerza de 25.000 newtons de salida? Y me pregunta también qué masa de salida va a poder levantar si aquí la masa de entrada, si yo le pongo un objeto o una masa de 15 kilogramos. Eso es lo que me está preguntando, ¿sale? Entonces voy a poner los datos. Voy a poner los datos y bueno, ya tengo el área de entrada, que son 0.50 centímetros cuadrados. El área de salida, que son 50 centímetros cuadrados. ¿Qué fuerza debe aplicarse en el émbolo de entrada? Si el de salida tiene una fuerza de 25.000
newtons, el de salida, ¿ok? Y la masa de entrada son 15 kilogramos. Entonces, me pregunta cuál va a ser la fuerza de entrada, no lo sé. Me pregunta la masa de salida, tampoco lo sé. Bien. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? Bueno, vamos a ver. Las de las áreas ya las tengo, entonces es un hecho que voy a utilizar esta parte, ¿ok? Es un hecho que voy a utilizar esta parte. ¿Qué me pide? Fuerza de salida. Bueno, pues voy a utilizar entonces esta. Voy a utilizar esta. ¿Sale? Para empezar, entonces, área de salida entre área de entrada es igual a fuerza de salida sobre fuerza de entrada. Si yo despejo cuál quiero esta, entonces me queda fuerza de entrada es igual a área de entrada por fuerza de salida entre área de salida. ¿Ok? Ya tengo una formulita. Ahora, ¿qué más me pide? Masa de salida. Bueno, pues me fijo, voy a utilizar esta y voy a utilizar esta, porque aquí está la masa de salida, ¿sale? Depende de lo que me pregunte, es la sección de toda esa igualación que voy a ocupar. Decía que área de salida entre área de entrada es igual a masa de salida entre masa de entrada. Si yo quiero sacar que voy a obtener masa de salida, entonces, bueno, pues voy a tener que despejar y me queda masa de salida es igual a área de salida por masa de entrada entre área de entrada. Estas dos son las fórmulas que voy a utilizar. ¿Sale? Vamos a resolver. Resolución. Vamos primero con la fuerza de salida, de entrada. ¿Qué fuerza de entrada tiene que haber para que salgan 25.000 newtons de salida, de fuerza de salida? Bueno, área de entrada, ¿cuánto es? 0.50 centímetros cuadrados por la fuerza de, por la fuerza de salida, que son 25.000 newtons, sobre el área de salida, que son 50 centímetros cuadrados. Ok, entonces vamos a ver. 0.50 por 25.000 entre 50 y son 250 newtons. Es decir, que para que haya una fuerza de 25.000 acá, tengo que emplear 250 en el de entrada. Ya tengo ese primer dato. Vámonos con el segundo, que es la masa de salida. La masa de salida es igual al área de salida, que son 50 centímetros cuadrados, por masa de entrada, 15 kilogramos, sobre el área de entrada, que son 0.50 centímetros cuadrados. Hago esa operación. Y me da 1.500 kilogramos. ¿Ok? Es decir, que si yo pongo un objeto de 15 kilogramos aquí, aquí voy a poder levantar uno de 1.500 kilogramos, ¿sale? Y la ventaja mecánica ideal, que no la habíamos calculado en el anterior problema, pero que no pasa nada, podemos utilizar lo que queramos, ¿ok? Para calcularla, ya sea que dividamos esto, o esto, o esto, o esto, o lo que sea. Voy a dividir las áreas, ¿ok? Entonces, área de salida, que es, fíjense, es área de salida entre área de entrada, ¿ok? Área de salida, que son 50 centímetros cuadrados, entre área de entrada, que son 0.50 centímetros cuadrados. 50 entre 0.50 son
100. Este número no tiene unidades, es adimensional, ¿ok? De esta forma he calculado lo que me pide mi problema. Cualquier duda, por favor, no duden en consultarme, jóvenes. Gracias.